Hola, en esta ocasión les traigo el video número 26 del curso de SQL. En esta ocasión el tema se llama asignación de privilegios. Comenzamos. Bueno, de entrada, la frase de esta vez es: aprendí que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence ese miedo. Ok, en esta ocasión no puedo traerles una imagen o algún lugar o algún tema referente a Chiapas. Espero en algunos videos complementarios poder agregar algunas imágenes más. Bueno, entonces empezamos. El tema de inicio es asignación de privilegios, pero voy a comenzar explicando algo brevemente sobre seguridad. Bueno, ¿qué implica la seguridad? Implica asegurar que los usuarios estén autorizados para llevar a cabo lo que traten de hacer. Entonces, a grandes rasgos implica hacer una distinción de entre quién puede y quién no puede acceder a manipular las bases de datos directamente. Esos permisos implica establecer niveles de acceso. Ahorita lo vamos a ir viendo. Ok. ¿Qué implica la seguridad? Implica salvaguardar el activo más importante de la organización, que sería la información. No va a ser lo mismo que se nos dañe una computadora, un disco duro, porque los podemos sustituir. Podemos en esos tiempos conseguir equipos de mayor capacidad, ahora ya con costos más accesibles, pero en cambio la información, si se nos daña o se nos pierde, pues es un poco más complicado y complejo y costoso su recuperación. Ok. Bueno, podríamos encontrar problemas de violaciones de seguridad e integridad. Ok. Podríamos encontrar situaciones en las que se nos cae el sistema por manejar muchas operaciones o por perder o tener anomalías por que muchos usuarios se intentan conectar al mismo tiempo, o porque tenemos una base de datos distribuida, o por digamos que un error lógico por manejo de muchas operaciones o datos simultáneamente. Ok, esos de entrada pueden ser manejables porque pues básicamente no existió una intención de hacerlo, sino pueden ser ocasionados por el mismo manejo habitual de la tecnología. Ahora, tenemos otros elementos que sí son un poquito más complicados porque ya son cuestiones malintencionadas que puede implicar que alguien lea información que no tiene permitido hacer, que sería considerado robo de información, modificar datos que no tienen permitido hacer, o destruir esos datos. Esos son más complejos de cuidar porque pues básicamente es imposible adivinar qué es lo que está pensando hacer una persona. Ok. Podríamos encontrar mecanismos de seguridad, por ejemplo los obligatorios, que son los que implica generar niveles de acceso. Es como poder tener categorizado a los usuarios dependiendo de lo que pueden hacer. Y tenemos los controles de acceso discrecional, que eso implica establecer permisos, por ejemplo, el de lectura, escritura y actualización sobre ciertos elementos de la base de datos. Ok. Bueno, MySQL de entrada nos permite que varios usuarios puedan ingresar a los datos y hacer manipulación de ciertos elementos y objetos. También MySQL nos va a permitir, como mencionamos anteriormente, poder a un host o a un usuario poderle dar privilegios para poder manipular datos, como por ejemplo hacer un select, un insert, un update o un delete. MySQL también nos permite poder
establecer un password para mecanismo de seguridad y evitar que pues, los usuarios ingresen cuando no lo tienen permitido. Ok. ¿Cómo es que trabajamos con estas operaciones? Pues de entrada podemos crear usuarios que son los que nos van a permitir establecer esos niveles de acceso y controlar los accesos. Podemos conceder privilegios mediante un comando que se llama grant, que es prácticamente lo que vamos a ver en este video. Podemos revocar privilegios, que sería quitarle los permisos a alguien de hacer una cierta acción sobre objetos de la base de datos. Ese va a ser tema del siguiente video. Ok, bueno, de entrada les puedo mencionar a grosso modo que MySQL maneja dos tipos de privilegios, los dinámicos y los estáticos. Los estáticos son los que ya están como que preestablecidos y básicamente ya no tengo yo que hacer nada con ellos porque ya están asignados. Y los privilegios dinámicos son aquellos que yo los puedo activar o desactivar, como dice ahí, en tiempo de ejecución, y va a depender de pues que si nosotros queremos establecerlos o no, y a partir de ellos quitar o poner privilegios. Aquí podemos alcanzar a ver algunos de los estáticos. Por ejemplo, podemos poner el de crear, eliminar, modificar, consultar, entre otros, tanto para el DDL como el DML. Entonces esos son los que ya están como fijos y preestablecidos. Y los dinámicos, aquí vamos a encontrar, podemos habilitar la función de clonar, el firewall, el flush de los datos. Entonces esos son los que mencionamos que se pueden asignar o desasignar. Ok, bueno, vamos a empezar entonces con los ejemplos. Ok, vamos a entrar con nuestra cuenta de root. Por ejemplo, aquí podemos ya encontrar y ya con más claridad, por ejemplo, vamos a mencionar que aquí en este caso trabajamos con la cuenta de root. El root es el superusuario, que es el que tiene todos los privilegios. Ok, vamos a abrir entonces. Ok, vamos a empezar a trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí de entrada podemos apreciar que como estamos ingresando como el administrador de este gestor de base de datos, tenemos el control, acceso y manipulación de todos los objetos que tenemos dentro del servidor. Entonces ahorita vamos a empezar creando usuarios. Vamos a poner create user, vamos a poner aquí Andrés. Que ese corresponde al nombre del usuario. Vamos a poner la arroba, que va a servir para especificar el tipo digamos que de acceso. En este caso podría ser un acceso local, un acceso remoto. En este caso, si ponemos localhost, el término localhost pues representa un usuario local. Y vamos a poner otra parte que en este caso representa asignar la contraseña de manera inicial, que esta es la que nos va a permitir ingresar por medio de esa validación. Vamos a poner una aquí sencilla. Okay, entonces vamos a crear el usuario. Aquí vamos a ver dónde está el error. Ok, vamos a ver si por aquí es esto. Ah, ok, ya.
Bueno, vamos a crear otro usuario pues. Ok, bueno, entonces aquí el detalle estaba en que ya creé un usuario con ese nombre, entonces pues no me dejaba crear duplicados. Ok, ahí está. Entonces vamos a cerrar sesión. Para eso utilizamos esta herramienta y vamos a hacer la prueba. Entonces aquí estamos especificando que este es el localhost. Entonces aquí vamos a poner el usuario Ian y vamos a poner su contraseña y vamos a darle a abrir. Ok, entonces vamos a decir que no quiero guardar los cambios. Ok, entonces aquí estamos viendo que al utilizar esta instrucción, ahorita ya estoy trabajando con la cuenta de Ian. Entonces, estamos viendo que al crear el usuario, básicamente lo que nos permite es hacer uso del servidor, pero como tal no tenemos privilegios de ningún tipo asignados. Entonces, no podemos observar ningún objeto de la base de datos. Aquí despliego y pues, no tengo nada disponible. Bueno, vamos a continuar entonces con el root haciendo más operaciones. Ok, entonces vamos a utilizar ahora un comando. Vamos a ver un comando que se llama show grants for y vamos a poner aquí el usuario que quiero consultar. Ese comando me va a permitir ver cuáles son los permisos que ya le concedimos o le asignamos a un usuario en específico. Ok, entonces aquí podemos ver lo que decía, que básicamente a la hora de haber usado el create user y crear el usuario, por default lo que nos hace es darle un permiso de usage, que básicamente es pues tener acceso al servidor y pues nada más, no podemos hacer ninguna otra acción. Ok, ahora vamos a ver, entonces ya que creamos el usuario, ahora lo que vamos a hacer es asignar privilegios. Bueno, verán, antes que eso vamos a crear rapidito otro usuario. Vamos a poner aquí otro ejemplo para ver otra, perdón. Vamos a poner aquí. A diferencia de hace ratito que utilizamos, bueno, se utilizó el localhost, aquí les muestro que, por ejemplo, podríamos poner una IP para especificar desde dónde se va a permitir el acceso a los usuarios al servidor y en este caso no ser solamente local, sino pues, de una forma externa. Ok, vamos a poner aquí. Recordemos que para asignar contraseñas tenemos que manejar ciertas cuestiones mínimas. El hecho de poner mayúsculas, minúsculas, números, letras, caracteres especiales para hacer un poquito más complicada la cuestión de que nos logren descifrar la contraseña. Entonces vamos a crear el usuario, vamos a ver sus permisos. Ahí está. Entonces ese es el usuario que acabamos de crear y básicamente lo que estamos viendo es igual que el otro usuario, pues solamente estamos dando pues el permiso de acceso y no puede hacer nada más. Okay.
Entonces vamos a ver ahorita, ahora sí, la asignación de permisos. Para eso vamos a utilizar el comando grant, que de entrada podemos ponerle ahorita los permisos que vamos a asignar. Por ejemplo, vamos a poner select, que va a permitir acceder o visualizar información, y vamos a poner, por ejemplo, la base de datos mini super, y vamos a establecer, por ejemplo, que sea la tabla de crédito, pagos, vamos a ver en pagos. Okay. Entonces aquí estamos diciendo que de la base de datos mini super va a poder acceder solamente a la tabla de pagos, hacer consultas. Bueno, ok, tenemos que especificar a qué usuario le vamos a asignar los privilegios. Vamos a usar el usuario que creamos hace ratito. Ok, vamos a darle los privilegios. Ok, vamos a ver ahorita los permisos. Y ahorita, como podemos ver, tenemos el permiso de acceso o de uso y el permiso de select para poder manipular. Básicamente solamente consultar, mejor dicho. Ok, cerramos. Nos logueamos. Ponemos su contraseña. Abrimos. Y a diferencia de hace ratito, pues ahora ya podemos ver una base de datos y una tabla que fue la que se permitió. Y por ejemplo, si vemos los datos, ahí está, tenemos acceso a la información. Por ejemplo, si quiero hacer yo una acción, cambiar un valor, al querer guardar me especifica que la operación modificar o el update que quise hacer ahorita, pues básicamente la tengo denegada. ¿Por qué? Porque pues no di ese privilegio al momento de conceder los privilegios. Ok. Bueno, entonces ahí están. Ok. Bueno, entonces nos volvemos a conectar como root. Y pues básicamente vamos a verificar otro comando. Ok, bueno, entonces este comando, como se logra apreciar, es básicamente para poder hacer cambios en el password de usuarios ya existentes. Okay. Ok, en este caso traté de usar la contraseña anterior y no me deja. Voy a utilizar la nueva. Ok, y ya podemos ingresar. Bueno, entonces vamos a hacer otro. Vamos a dar otros permisos. Vamos a ir acá. Bueno, en este caso, aquí repito, solamente pusimos el de consulta. Podemos, por ejemplo, hacer el de insert para poder agregar datos, poner datos nuevos y y modificaciones con el update.
ejemplo, vamos a poner aquí otra tabla, por ejemplo, la de proveedores. Aquí estamos especificando el usuario. Repito, entonces aquí estamos dando el permiso de insert, de update, ahora sobre otra tabla, al usuario Ian. Ok, vamos a ver los permisos. Y aquí podemos apreciar que tiene el permiso de inicial, el de consulta, el de insertar y el de modificar. Uno es sobre la tabla pagos y el otro es sobre la tabla proveedores. Vamos a ver cómo se comporta. Ok, entonces aquí podemos apreciar que ahora estamos visualizando dos tablas. Ok, bueno, entonces en este caso pues hizo una acción no muy adecuada porque le activé la opción de insertar, le activé la opción de consultar o modificar, perdón, pero no la de consultar. Entonces, pues como estoy trabajando desde el frontend, pues no voy a poder hacer las operaciones porque no tengo activado el de visualizar. Entonces vamos a hacer rápido el ajuste. Ok, vamos a poner aquí el permiso de select. Ok, vamos a ejecutar. Ok, entonces aquí estamos ya agregando a la tabla proveedores el permiso de select para que podamos visualizar los datos. Ok, entonces ahora vamos a ver. Ahí está. Podemos entonces agregar registros. Vamos a hacer una prueba. Ok. Entonces, como asignamos el privilegio de insertar, por eso nos permitió de consultar, porque estamos viendo los datos, modificar. Ahí está. Le hicimos entonces consulta, agregar, modificar, trato de eliminar. Y como este privilegio no lo di, por eso es que no lo puedo hacer. Ok. Ahora sí, entonces como este tema relativamente es corto, eso sería todo. Los invito a que se suscriban y puedan apoyar el canal para que se pueda generar más contenido. Sería todo. Hasta luego.